en ancho desierto. Así es el hombre en la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Bienvenido este día a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, de los versos 14 al 19. Y el mensaje es: la fe sin obras es una fe muerta. Con ustedes, nuestro hermano Natividad Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe. El Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Entonces, vayamos a nuestras Biblias. En el capítulo 2, versículo 14 al 19. Estamos todavía predicando sobre la carta de Santiago. Le hemos venido haciendo seguimiento y es una carta tan apropiada para este tiempo, particularmente lo del capítulo 5. Dice la Escritura: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Si alguno tiene fe, no, si alguno dice, porque hay creyentes solo dicen, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Pareciera que Santiago está en contra de Pablo, Lutero no quería esta carta, la rechazó, porque Lutero dice que él era paulino y Santiago estaba presentando una tesis contraria a la fe que Pablo expresaba. Nunca la quiso. Hubo un tiempo que yo más o menos fui luterano en ese sentido, pero llegó el tiempo cuando amé esta carta. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: váyanse en paz, hombre, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan.
pero no obedece. Padre, permite que al presentar la palabra esta tarde sea una bendición, que el gozo de tu Espíritu venga a nuestros corazones y que nos construya en esta fe hermosísima de tu Hijo amado Jesús. Ayúdame para presentar la palabra con tu Espíritu, que tenga gozo en mi corazón, que tenga certeza en mi alma, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Ustedes recuerdan los mensajes que he estado predicando, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de 2 mensajes que prediqué sobre el caso hipotético de un rico y un pobre que entraron en una congregación cristiana que no era hipotética. Es decir, si pensamos que el caso del rico y el pobre era un caso hipotético, la congregación no era hipotética. Sucedió. Un rico impuesto a que su dinero le consiguiera trato preferencial en donde quiera que estuviera, mientras que el otro estaba impuesto también. Sí, pero que a su condición de pobreza le ganan atención donde estuviera. Así que entraron en una congregación y el rico y el pobre descubrieron que allí también era igual, porque al rico lo atendieron, lo llevaron hasta donde se sentara en un buen lugar y al pobre lo ignoraron. ¿Ustedes se acuerdan del mensaje pasado? ¿Sí? Que por cierto dije era una iglesia pobre. Alguien me dijo, ¿y dónde dice que era pobre? Pues porque Santiago les dijo, ¿no son los ricos los que los llevan a los tribunales? ¿No son los que hacen con ustedes eso? Entonces quiere decir que era una iglesia pobretona, pero que le pareció muy bueno congraciarse con el rico. Y la Biblia no dice que lo menosprecie y que se congratule con el pobre, sino que a los dos los trate igual, porque Cristo pagó el mismo precio por todos. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Al rico le dieron un trato preferencial, al pobre un trato desinteresado. Por ahí donde puedas pararte. Así le dijeron, párate por ahí a ver dónde busca. O siéntate en mi estrado. Es decir, pareciera que era un buen lugar, pero no. Era donde ponía los pies, donde ponía los pies el que estaba acomodando a la gente. Que yo dije el hermano acomoda gente. Que aclaré, no se trataba de la hermana Herminia. Dios me la bendiga, mi hermana Herminia, por la voluntad que tiene de acomodar a nuestros hermanos. Lo que al parecer no era cosa tan grave como para darle tanta importancia. Sin embargo, dijimos, estoy solamente rememorando el mensaje pasado, haciendo un resumen. Sin embargo, Santiago le pareció tan grave que elevó esa omisión a condición de delito y recriminó a aquella congregación que dije era una congregación de pobres, y que eso se sobreentiende en el verso 6 donde les pregunta, ¿no os oprimen los ricos? Pero ellos hicieron causa con el rico, que es un problema de este tiempo también. Es delito que alguna congregación
razone la fe de esa manera y caiga en trato preferencial o de omisión. Es delito. Aunque Santiago agrega contra esa iglesia, oiga, espéreme, que no fue uno el que hizo eso. Sí, fue uno, pero era costumbre de la iglesia. Entonces, en realidad lo que estamos tratando aquí es actitudes congregacionales, salvo que Santiago lo plantea desde el punto de vista de lo que hizo una persona, pero que lo hizo porque era el estilo de esa iglesia. Y les regala otra segunda queja. ¿No son ellos los que os arrastran a los tribunales? Y un durísimo tercer reproche que debió partirles el alma si tenían acaso convicción. Son ellos los que blasfeman el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros. Es decir, y ahora hago la precisión y le recuerdo, Santiago no está diciendo ese rico blasfema. Dijo no, el rico como clase. Amén. Los ricos como clase blasfeman sobre el nombre del Señor Jesús. Y ustedes no se solidarizaron con el Señor Jesús. No solo hicieron causa con el rico, sino que afrentaron al pobre. A pesar, y yo dije en ese mensaje, los pobres como clase merecen una mención honorífica. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque los pobres de la tierra han aportado millones y millones de creyentes para el reino de Dios. Alabado sea Dios. Sin que signifique que los ricos no. No está segregando ni descalificando al rico. Pero el rico como clase no le interesan estas cosas. De tal manera que si queremos tener un dato duro de eso que acabo de decir, pues nadie mejor que el apóstol Pablo para preguntarle. Y yo le diría a Pablo, ¿en qué proporción los ricos como clase han aportado creyentes al reino de los cielos, al reino de Dios? Él me contestaría en 1 Corintios 1:26, no muchos nobles, no muchos poderosos, poquitos, poquísimos, aunque la casa de Dios estará llenísima. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y miren la métrica de la escritura, no se contradice. Y Pablo hace énfasis, ante lo vil del mundo escogió Dios. Y yo digo, Pablo, ¿con lo vil del mundo? Qué interesante, como ese que entró con ropas viles a esta iglesia. Pablo diría, como ese. Alabado su nombre, alabado sea Dios. Pero yo dudo que ese hombre de ropas viles que lo menospreciaron, dudo que le hubiera interesado la fe de Jesucristo por el trato que le dieron. Es decir, le cerraron el camino a la vida eterna. No es tan simplista hacer esas cosas. Y al rico lo confiaron y pensaría que en el reino de Dios lo iban a dejar entrar de igual manera. Lo engañaron, defraudaron sus almas. Luego entonces, una conducta congregacional así es una conducta destructiva, porque le cierra las posibilidades de la salvación. Pero dejemos este asunto que es un repaso de los mensajes pasados. Y nos vamos a los versos 14 al 19 que acabamos de leer.
que es donde tenemos el mensaje de esta mañana. Y haré una precisión. Usted recuerda que Santiago ha usado ese adjetivo de alguno, como aquel alguno que dijo que si él estaba en tentaciones porque Dios lo había tentado. Pues ahora Santiago habla de otro alguno, usa palabras muy comunes. Solo que este otro alguno es un hermano de la iglesia que dijo que tenía fe. Y desde aquí yo le voy a llamar el hermano mucha fe. Está bueno el adjetivo calificativo, ¿no? Y debo aprovechar para decir que estos versos del 14 al 26 fueron los pasajes considerados como irreconciliables entre las tesis paulinas de la salvación. Es decir, que Pablo afirmaba que la salvación es por la fe solamente, y la propuesta de Santiago de que la fe sin obra no vale nada. Y entonces se llegó a pensar que Santiago enseñaba la justificación por las obras. Ahora, que era una tesis judía muy arraigada. Acuérdense que Jesús dijo en Juan capítulo 6, hay una comida, dice, que da vida eterna. Y los judíos le preguntan, ¿y qué cosa hay que hacer para conseguir esa comida, ese pan? Note usted, siempre de por medio iba, ¿qué mérito hay que hacer? Y Jesús les contestó, categórico, esta es la obra que tienen que hacer, que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es que es la fe, por la fe, pero la fe tiene una obra. ¿Cuál? Creerle al Hijo de Dios. Esa es la obra. Entonces, parece que peleamos una cuestión innecesaria. Pablo presentaba la justificación por la fe, pero leamos lo que dice Santiago y el cómo lo dice. Empieza diciendo, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Y entonces se decía, ahí está, donde Santiago está diciendo que tiene que haber obras que producen la salvación. Santiago está diciendo, ¿podrá esta fe salvarle? ¿Esta fe sin obras podrá salvarle? A primera instancia, pareciera que Santiago propone la salvación por las obras, contradiciendo lo que Pablo ha dicho, que la salvación es por la fe. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pues cuestiona como si la falta de obras inhabilitara a la fe para dar salvación, para que solo por la fe alguno pueda ser salvo. Si yo reviso mi historial de vida, tengo que decir, yo no tenía manera de entrar. Si estoy aquí y soy salvo, es porque Cristo me trajo a la salvación, por sus propios méritos, no por los míos. Alabado sea Dios. Por eso solamente por el Hijo se entra al reino. Por el Hijo de Dios se tiene respuesta. Y pienso, en realidad, aquí hay una disputa entre la tesis de la salvación por la fe o la salvación por las obras. ¿Tienen pleito las obras y la fe? Bueno, veamos eso más de cerca. Y para empezar, diré que Santiago
no está diciendo que ese hombre tiene fe, ni que la tiene ni que no la tiene. Está diciendo que ese lo dice. Santiago dice, yo no lo digo, yo no digo que tiene fe y no digo que no tiene, estoy diciendo que él es el que dijo. Alabado sea Dios. Por eso dije, los hermanos solo dicen. ¿Les gusta el adjetivo calificativo? Se oye bonito, ¿verdad? Es que Santiago no mete su mano a la lumbre por nadie. ¿Y qué cosa es eso que dice ese alguno? Muy ufano y muy gozoso dice, yo soy un creyente que tiene fe. Al que yo le he llamado el hermano mucha fe. Y Santiago diría, bueno, en el griego eso significa solo lo que él dice, y lo dice al azar. A ver, hermanos, lo dice por decirlo. ¿Cree usted que entre los creyentes se dicen muchas cosas nomás por decirlas? Algo así como es puro cuento. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. Significa algo así como lo dicen por decirlo. Y ese por decirlo dice que él tiene fe. Por decir algo, palabras que avienta al aire. Y cuando Santiago ve a ese alguno diciendo que él tiene fe, ufanándose, le dice, oye, ven para acá. Así que tú tienes fe. Sí, mi hermano, mucha fe. Soy un hombre de fe. Entonces Santiago, que es un estilo de que no suelta al que agarra, le pregunta y le dicen, hombre hermano, mucha fe, qué bueno, ¿dónde están tus obras? Y ese otro dice, ¿obras? ¿Cuáles obras? Santiago le dice, pues las obras de la fe. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. O sea, no es meramente una membresía de una iglesia. No es meramente ser activista. No. La fe que tiene obras. Le creo a Dios y mira, aquí está. Alabado sea su nombre. Alabado sea Dios. ¿Y cuáles obras? Santiago le dice, pues las obras de la fe, de si de eso estoy hablando. Note eso. Y entonces nacería la pregunta, ¿acaso la fe no tiene obras? Y viene a mi mente Primera de Juan 3:18, donde el apóstol Juan exige y afirma que el amor se puede ver, aunque decimos el amor es un intangible, algo que no se toca, que no se ve, que no se sabe de qué color es un intangible. Dice Juan, sí, pero el amor se puede ver en sus obras, en las obras del amor. Diciendo, no amemos de palabra ni de lengua, como dice el dicho mexicano, de lengua me como muchos taquitos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Nuestra fe tiene que tener arraigo en Cristo Jesús. Y pase lo que pase, nuestros pies no tambalean. Alabado sea Dios. No le amemos de lengua, sino de obras. Y esto tiene una lógica. Si se habla de que el amor tiene obras, ¿acaso entonces no es propio hablar de que la fe debe tener sus propias obras? Y le dice al hermano, mire qué Santiago tan práctico. Santiago era muy práctico. Muy bien, dice, pues entonces resolvamos eso. Y le dice al hermano mucha fe,
Muéstrame las obras de tu mucha fe. Dígame una cosa, ¿habrá en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, muchos creyentes que propagan que tienen mucha fe? Hermano, yo tengo toda la fe del mundo. Pues qué bueno. Aunque por las mismas palabras de Jesús, si tuviera, aunque fuera del tamaño de un granito de mostaza, le diría al monte que se quite y se quitaría. Alabado sea Dios. Pero si no sucede nada, no tiene entonces nada, porque la nada produce nada. Alabado sea Dios. O sea, Santiago está diciendo, no. La fe tiene sus propias obras. No me vengan a cuentear. Porque eso yo lo oigo desde hace 56 años que soy ministro. Oigo decir a los creyentes, yo tengo toda la fe del mundo, hermano. No, hombre, qué bárbaro soy yo. Y entonces, pues muéstramelas. Y al no poder mostrar ninguna obra, Santiago le dice, mira mi hermano, mucha fe, esa no puede salvarte, porque esa no tiene ninguna obra. No está diciendo que la fe no salva, está diciendo que esa clase de fe, que es nada más de palabra, no tiene ningún valor. Y que por lo tanto no puede dar salvación a nadie. Y yo digo que es muy cierto. Alabado sea Dios. Dice, es que yo no veo en ti las obras de uno que es salvo. El que es salvo hace obras del que es salvo. ¿O no es así? No vive como vive medio mundo. Hay un cambio. Por más que diga que le crea al Señor, dijo Santiago, también los demonios le creen, hombre. Ah, qué duro es cuando dice, tú tienes la misma fe que tienen los demonios. Alabado sea Dios. Luego entonces, Santiago, tú estás diciendo que la fe que salva es la fe que hace obras. Dijo, por supuesto. ¿Cuál es la obra? Tu propio cambio de vida. La fe en Jesucristo produce en ti una obra de cambiar la vida. Alabado sea Dios. Porque si todo sigue igual como antes, no existe en ti esa fe salvadora. ¿Estaba Santiago peleando con Pablo? En absoluto. Y si eso es así, entonces hemos hablado con Santiago de dos clases de fe. Santo Dios, hermano, dos clases de fe. Sí, dije que hay dos clases de fe. Una en la que solo se dice, y la otra que sí es de veras. Alabado sea Dios. Y el gozo nuestro es que esta iglesia ha aprendido la doctrina precisamente para que tenga obras de la fe, firmes, formales. Una de esas es la fe del solo se dice, a la que vamos a llamarle la fe ostentosa. Y los creyentes que la proponen son creyentes ostentosos, que a la hora de la hora las obras se le pierden. Hay creyentes muy sólidos que aunque se caiga el cielo y la tierra, ellos siguen firmes en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y yo he tratado de enseñar a esta iglesia para que no se muevan aunque se caigan los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. No creyentes que se desmoronen al primer problema. Somos más que vencedores, porque se repite mucho ese pasaje. Somos más que vencedores. Dice Santiago, pregúntale que si no es nomás de... Porque la fe que dice ese alguno nos diría, no es más que exhibicionismo. Oiga, ¿se oye bonito, hermano? Un creyente exhibicionista. Meras palabras lanzadas al aire. Lo que se dice al azar. Yo le pregunto esta mañana a ustedes, mis hermanos, ¿dirían que existe mucho de eso en el creyente?
o que este es un caso excepcional en el tiempo de Santiago. Existe en la iglesia contemporánea mucho más, que ignora la doctrina, que no la conoce. No existen más que meras palabras. Esta es la fe. Que queda en conflicto con la fe que Pablo predicaba, no con Pablo y Santiago. Luego dijimos, hay dos clases de fe. Y Santiago, para reducir a la nada la fe de ese alguno, el otro ya se va muy hondo y le dice, no te me vayas. Espérate, vamos a platicar tantito. ¿Cómo me cae bien Santiago ahora, Porque quiere mandar esa clase de fe a donde se manda lo inservible. Y yo anhelo que usted mande esa clase de fe a donde se manda lo inservible, a la basura, y conserve la fe gloriosa, victoriosa del Hijo de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Y la empieza contrastando con la fe verdadera, que vamos a llamar la fe que sí tiene frutos, que produce vida, y la otra sin obras, que son meras palabras, cosas vacías. En 56 años de ministerio he visto muchos que se erigen ante la opinión de los creyentes como verdaderos gigantes, campeones de la fe, pero que a la hora de afrontar problemas difíciles no son más que meros alfeñiques que se caen con el primer soplo. Y yo les he enseñado la fe de Jesucristo para que no se caigan por nada. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y les he dicho, aunque este pastor ya no exista, usted tiene con qué hacer defensa de su vida. Se los he explicado en este tiempo tan problemático. Si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia. Y si no puede rescatar la familia para la fe, rescátese solo. Pero no se caiga. Y el Señor le honrará. Alabado sea Dios. Al Señor le honrará. Que no sea su fe palabras detrás de lo que no haya nada. No sea un fraude. Porque la gente que no conoce a Cristo y que tiene una vida arruinada, hecha pedazos, quisiera encontrar en nosotros un brazo firme. Alabado sea Dios. Que ellos sientan que nosotros sí le creemos al Señor y que suceden cosas. Dé un aplauso al Señor. Por eso Santiago le dice, ¿dónde están tus frutos? Porque nadie los ha visto. Tú eres el que lo has dicho. Y entonces yo te voy a preguntar, dijo Santiago, ¿qué aprovechará si alguno tiene fe, pero no tiene obras? Santiago insiste que una fe que no produce obras no puede ser la clase de fe que salva. Yo lo he dicho, la fe que nos trajo a la salvación fue una fe que arrastraba la vida. Alabado sea Dios. La fe que no tiene obras no es la fe que salva, porque la fe que salva es vigorosa, produce resultados. Y de ahí la pregunta que Santiago le lanza a ese mucha fe: ¿podrá esa fe salvarte? ¿O esa fe que tú dices tener
puede darte salvación? ¿Cómo podría decirse que alguno ha creído para salvación si no hay en él ningún cambio? Porque la evidencia de una fe que salva es el cambio de vida. ¿Es correcto? Y siendo así, es muy propio que le dijera a Santiago: ¿podrá esa fe salvarte? Esa no es la fe que salva, mi hermano, mucha fe. Y de ahí que en el versículo 14, Santiago usa la palabra aprovechar. Vea usted la métrica de sus palabras. 2 veces usa ese algunos, 2 veces ese dijo, y 2 veces ahora ese aprovecha, diciendo: ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y estoy predicando esto porque estoy predicando de una conducta congregacional. Particularmente estoy diciendo: el camino de la fe es una iglesia que debe tener una conducta en Cristo Jesús. Termina recalcando: Santiago no ha hablado jamás de hacer obras para ser salvo. Nunca dijo eso. Nunca dijo hagan obras para que alcancen la salvación. Sino que reclama: ¿dónde están las obras? Pero las obras de la fe, mi hermano. Dirá más, o diré más: ¿sabe qué ha hecho Santiago, mi hermano? Ha acorralado a los que descuidan las obras, tomando como excusa que todo es por fe nada más. Mucho creyente que usa: es que yo por fe. Sí, Santiago, pero la fe tiene obras. Platícamela, ¿dónde las tienes? Si eso es así, Santiago no está refutando la doctrina de Pablo, sino el error de hacer de la fe un asunto de meras palabras, de solo un decir y nada de obras. Por eso estoy diciendo: los testimonios cuentan los resultados y las obras. Se dice tenemos una cadena de oración, pero están los resultados también. Si no, ¿qué sentido tiene que oren? No tiene ningún valor. Y habiendo establecido Santiago eso, ahora sí, Santiago entra a los versículos 15 y 16. Y así entramos con él a lo que podemos llamar como la inutilidad de las palabras. Y ahora sí le dice: no te me vayas, hermano mucha fe, tengo un trabajo para ti. Tienes que ir a ministrarle a unas gentes. Y le dice: mira, hay dos gentes. Unos no tienen con qué cubrirse y tienen mucho frío. Otros tienen mucha hambre. Hermano mucha fe, ¿qué puedes hacer por ellos? Amén. ¿Cómo le llamamos a ese hermano? El hermano mucha fe. ¿Usted cree que en la iglesia tenemos muchos hermanos mucha fe en esta generación? Y le dice: si el hermano o la hermana están desnudos, es decir, no tienen con qué cubrirse suficientemente, y además tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Ahora, vaya conmigo. Antes de seguir al verso 16, quiero hacer énfasis en que Santiago le ha dicho: tiene necesidad. Tiene necesidad. Así que seguimos el verso 16. Y si alguno de vosotros le dice a esa gente que tiene necesidad: vayan en paz, hermanos, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo.
¿qué aprovechará? Durísimo. Bueno, yo no sé, pero yo oré por él. Y luego, ¿sabe cómo le llaman a eso? Le ministré. Sí, cómo no, asústame, chiquillo. Oh, le estoy ministrando, fui a ministrarle. ¿Por qué ahora se llaman así ministros? Bueno, está bien, pero que sea cierto. Y ahí está el segundo, aprovechará. Y continúa argumentando contra ese que hizo gala de fe. Y lo dice, lo confronta con dos creyentes muy necesitados. Lo dice, mira, tenemos a dos gentes necesitadas. Ahora, aquí no se trata de una necesidad fingida. Luego hay quienes fingirían, sí, pero también hay quienes, también es muy cierto. Pero volvamos. Y la pregunta es, ¿por qué ilustrar con esos dos creyentes, Santiago? ¿Por qué no dos no creyentes? ¿Por qué dos creyentes? Y yo digo, qué interesante. ¿Por alguna razón en particular? Quizás si dice que si son dos no creyentes, puede excusarse y decir, bueno, es que son gente inconversa y quién sabe, a lo mejor no es cierto. No los conozco. Y hacer esa aclaración sería muy valedero, decir, no, pues me mandas a gente que yo no conozco, a lo mejor ni es cierto, a lo mejor es un fraude. Y sería muy aceptable su excusa. Pero Santiago le dice, no, mijito, son dos creyentes. Ya entiende usted la razón de Santiago, dice, dos creyentes. Y creyentes que sí tienen necesidad. Y resulta que con esto sí existe cierta obligación de la iglesia. Porque se tiene que tener cuidado de los suyos. El que no tiene cuidado de los suyos, su fe negó. Dice el escritor, y es peor que un infiel. Porque hay gente inconversa que es muy ayudador entre ellos. Independientemente del deber general de ayudar a nuestros semejantes, sí eran creyentes. Y le dice, aquí está el caso. Hermano Muchafé, esto es asunto para ti. Ve y ministrales, ve y ministrales. Y me imagino yo que Santiago dijo, lo voy a estar checando. A ver cómo les ministra este hermano Muchafé. Pues veamos cómo manejó ese creyente ostentoso este caso. Se trataba de una doble necesidad. No tenían con qué cubrir su cuerpo para mitigar el frío. Y dos, no tenían con qué mitigar su hambre. Y Santiago encarga a ese hermano Muchafé que atendiera, que ministrara ahí. Santiago diría, observen qué hizo ese Muchafé. ¿Qué hizo ese Muchafé? Fue y habló con ellos. Es decir, fue a ministrarles. Y les hizo 3 recomendaciones. Eso sí, muy ceremonioso ese hermano Muchafé, porque está ministrando según él. Y les dice, váyanse en paz. Como luego a veces le digo yo a los hermanos cuando oro por ellos por teléfono, quédense en paz. Pero yo sé que es una verdad, que la paz de Cristo llega a ellos. Pero estos tenían necesidad de cubrirse y de comer. Y este les dice, pues váyanse tranquilos, hermano, váyanse en paz. Y Santiago lo estaba viendo. Alabado sea Dios. Váyanse muy contentos, hermanos.
Porque yo, el hermano Moisés, les doy mi bendición. Y algunos dirían, he decretado que Dios te envíe la ayuda. Santiago diría, llévasela tú. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por supuesto, habló con ellos de sus necesidades y regresó con Santiago con un gozo, según él. ¿Qué hiciste?, dijo Santiago. ¿Cómo les ministraste? No, les dije, para quitarse el frío no había mejor que una buena cobija. Alabado sea Dios. ¿Cómo ves? Tú que tienes necesidad de cubrirte, tienes mucho frío, mira, ninguna cosa mejor que una buena cobija. Por eso, pero le dijo cómo. Alabado sea Dios. Porque nada mejor que una buena cobija para calentarse. Pero Santiago vio que no le dio la cobija, pero le ministró. Esa clase de ministraciones yo no las quiero entre los hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Y no quiero que sea conducta de esta iglesia, porque no ha sido jamás conducta de su pastor. Jamás, jamás. Ni de mi familia. Calentados, les dijo. Oye, ¿verdad que sí fue un buen ministro muy bonito? No, ¿cómo no? Les dijo la verdad, para que ustedes estén calientitos, una buena cobija. ¿Que acaso dicen que no era un buen consejero? Excelente consejero. Voltearía muy ufano y le diría a Santiago, bueno, es que he estado ministrándoles. Y entonces atiende a lo del hambre. Y le dice, mis hermanos, para quitarse el hambre, nada mejor que comer. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Pero fue muy generoso, ese hermano de la iglesia fue muy generoso con su recomendación y le dijo, es más, coman hasta hartarse. Sí, pero ¿dónde estaba la comida? Alabado sea Dios. Coman abundantemente, mis hermanos, porque así es como se quita el hambre. ¿Para qué le sirven al Señor esos creyentes? Para nada. Pero había un problema. Sí tenían frío, porque no tenían con qué cubrirse. Y tenían hambre, porque no tenían que comer. Y yo le voy a decir una cosa. Si vienen tiempos difíciles, yo le he dicho, yo le rogué al Señor, y sé que fue oración aceptada, cuando una madrugada le dije, Señor, a pesar de todas las cosas que me han venido, sácame hasta la otra orilla. No te puedo decir porque no sé qué signifique que me saques hasta la otra orilla, pero lo que signifique, mi Señor, sácame con bien hasta la otra orilla. Alabado sea Dios. Y luego le agregué, y lo mismo haz con mi familia. Y terminé diciendo, y lo mismo haz con la iglesia que me has encargado el camino de la fe. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ustedes van a experimentar esta versión que les he dado. Aunque yo no existiera, ustedes van a encontrar siempre la salida, porque hemos orado y Dios aceptó sacarlos hasta la otra orilla. Alabado sea Dios. Pero eso no era el único problema. ¿Cómo sienten una iglesia así? Pues una iglesia nula, vacía,
donde la gente que está desesperada y arruinada no tiene dónde agarrarse. Tenemos que ser una mano fuerte en muchos de los sentidos de la vida. Yo puedo ministrar muchas cosas a la gente porque lo he vivido en carne propia. Los tiempos duros, temporales, violentísimos. Pero he visto cómo el Señor no me ha dejado tirado. Y puedo entonces ministrarle a la gente y decirle, confíe, no nos vamos a quedar tirados. Amén. Alabado sea Dios. Díganme usted, ¿no acaso Santiago no está hablando de una conducta congregacional? Una conducta de esa iglesia. Ese no era el único problema. Ese que hizo alarde de fe, resultó que no eran más que meras palabras. Qué pena, es un fraude. Ese creyente es fraude. Dijo Pedro, cuando llevan llegando al templo, un pordiosero muerto de hambre levanta su mano y pide que le den algo. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Espéreme tantito. No le dijo, sigue viniendo a la iglesia, a lo mejor una de esas. No, fe es certeza. Pedro le dijo, levántate ahorita mismo. Y aquel paralítico sintió que sus piernas se reforzaron, sus rodillas, y se levantó como si tuviera siempre hubiera estado caminando. Y el nombre del Señor Jesús fue glorificado. La iglesia de Jesucristo no debe ser un fraude. No podemos arruinar con nuestras conductas la vida de la gente. Porque no solamente son las cuestiones temporales, sino que luego tiene cuestiones eternas, consecuencias eternas. Por eso dije, ¿usted cree que ese rico que encontró que en la iglesia también era lo mismo, usted cree que volvió para recibir a Cristo? ¿Y qué hizo esa iglesia? Lo perdió para la eternidad. Perder a una sola alma por la que Cristo pagó tan alto precio es ruindad en el alma de los hombres. ¿Por qué? Porque el rebaño, el pueblo, son propiedad de Dios. Cristo nos compró con su sangre. Y no podemos arruinar la vida de nadie, jamás. Por eso Santiago dice, ¿qué aprovechará? ¿Qué les parece estos dos? Este señor, le llamaré la fe sin provecho para nadie. ¿Sin provecho? ¿Y qué es en griego eso? Es sin beneficios acumulados. Significa que ayudar no debe ser cosa ocasional. Hacer cosas por la gente no debe ser una cuestión ocasional ni exhibicionismo. Dijo Jesús, no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, hombre. No una ocasión y otras no, sino cada vez que se necesite y pueda, hasta donde pueda. Porque la fe sin obras es muerta. Y voy a cerrar esta enseñanza, porque tenemos un segundo mensaje de lo mismo sobre este tema. Como dijo algún predicador en la antigüedad,
Nunca he sabido de alguno que haya dado con alegría y que haya tenido mala suerte. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿No quieren repetir conmigo eso que dijo este predicador antiguo? ¿Qué dijo? No he sabido nunca de alguno que haya dado ayuda con alegría y haya tenido mala suerte. Porque el Padre que está en los cielos ve las cosas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo siente usted a Santiago, hermano? No, mejor predicamos otros sermones, ¿no? ¿O les cae bien Santiago ya? No, y está agarrando vuelo Santiago, ¿eh? Deje que entremos al capítulo 5. Verá cómo le va a los ricos como clase. Ese capítulo 5, yo lo amo y lo utilicé cuando escribí mi libro, El Factor Veneciano, que lo tengo escrito, manuscrito, que me lo acabo de reencontrar, porque hice tantos escritos hace tanto tiempo, pero los hice bola por ahí y me olvidé de ellos. Pero entre esas cosas que andaban perdidas, un día me encontré mis hojitas, más o menos tanto así, El Factor Veneciano. Hermosísimo. Una vez más damos gracias por esta serie de mensajes que el pastor Natividad Ramos Ramos ha compartido con la Iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queremos que usted nos siga acompañando en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Compartamos esta palabra para ser bendecidos. Y queremos que si usted no tiene un lugar donde asistir, queremos invitarle a la congregación El Camino de la Fe, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, Colonia Francisco Garza Sada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, esto es, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias y una vez más le pedimos que nos acompañe hasta concluir esta serie de mensajes. Que el Señor Jesucristo sea con usted. Amén.